Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos hoy a la Academia Médica del Dr. Rojas. El día de hoy nuevamente tenemos un espectacular, un pero lujísimo invitado. Él es Eduardo Chinchón, un amigo de la universidad. Los conocemos desde la mayor y yo lo conozco como un hombre apasionado por la medicina. Cuando yo entré a la carrera, él ya se había visto todos los capítulos de House, él ya estaba completamente claro que lo suyo era la medicina interna. Desde los 7 años de carrera, él participó también organizando el Congreso Estudiante de Medicina en un montón de actividades. Él fue a publicar a Estados Unidos trabajos de investigación importantes de medicina interna, de medicina intensiva, y que finalmente fue la línea que él tomó en su vida. Él estudió, después de terminar el pregrado de la carrera de medicina en la Universidad Mayor, él sacó la medicina interna en la Universidad de Chile y la medicina intensiva, o sea, él es intensivista en la Universidad Católica. Literalmente pasó por universidades muy importantes y el currículum de él es gracioso porque él mismo me dice, no, ¿cómo te voy a mandar mi currículum? Son más de 5 páginas. Eso va a aburrir a la gente. Tiene razón. Eduardo tiene un currículum gigante. Él es un, pero maravilloso médico, con mucho conocimiento, con mucho estudio, muy dedicado, muy apasionado y probablemente la mitad o más de la mitad de las cosas que él ha hecho no están en ese currículum. Él ha hecho muchas más cosas de las que puede escribir ahí. Por eso es un agrado, un privilegio y te agradecemos por tomarte estos minutos para conversar con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, hola, Esteban. ¿Cómo estás? Bien, Y- muchas gracias, Esteban. Qué gran presentación. Creo que ni mi madre habla así tan bonito como tú. Oye, Hola, pero es verdad, yo lo mismo que les decía a los pacientes, yo Eduardo lo conozco, imagínense, ¿qué año nos conocemos? 2006, 2007. Desde esos años yo ya lo conozco y desde esos años que le ha apasionado por medicina. Eh, Así es. Eduardo, cuéntanos entonces primero, eh, ¿por qué estudiaste, por qué decidiste estudiar medicina antes de llegar a la especialidad? Eso fue una decisión bien precoz, ya como por séptimo, sexto de la básica. Es que me gustaba el cuerpo humano. Me gustaba el cuerpo humano y esa fue la principal atractivo de ver la capacidad que tenía el cuerpo humano para hacer distintas cosas. Y eso fue lo que me fue cautivando a medida que pasaban los años, luego en la enseñanza media ya consolidada la idea, cada vez que estudias, te das más cuenta de lo espectacular que es el cuerpo humano. Y eso sumado a que se transforma en algo tan pivotal en una persona. Cuando uno está enfermo, uno siempre se siente mal. Y como uno va, cuando era chico, al doctor y como que te examinaba y tú sentías que te ibas a poner mejor y efectivamente funcionaba. Así que Eso esas es fueron verdad. las dos, la suma de las dos cosas. Oye, y de ahí, ¿por qué elegiste medicina interna y después intensivo? Cuéntanos un poquitito. Ahí en la línea medicina interna, yo diría, perdón, que la respuesta es parecida para los dos, porque cuesta en medicina casarse con una sola especialidad, con un solo tema, porque pierdes todo lo otro, lo bonito que tiene el resto del cuerpo humano. Es decir, tú eliges corazón siendo cardiólogo, pierdes un poco con el tema de los pulmones, como un broncopulmonar. Entonces, medicina interna es el primer camino, la antesala a formarte como cardiólogo, broncopulmonar, nefrólogo, etcétera, y sigues con esta visión global de algo que a mí me gusta, que es el manejo del paciente, como dijiste, bueno, el ejemplo que tuviste, Doctor House, o sea, es del área no quirúrgica, no cirugía. Integral. Pero yo creo que también hay colegas quirúrgicos que lo ven de manera integral. Creo que la palabra está muy secuestrada por la medicina interna. Ya. Y lo mismo la medicina intensiva. El paciente sigue estando mal de todas las aristas y hay que saber manejarlo desde todos los puntos, los focos, para poder llevarlo a buen puerto. Entonces la medicina intensiva es un lugar donde tú puedes aplicar la fisiología, el funcionamiento normal del cuerpo humano a través de máquinas y obviamente siempre el examen físico y la buena anamnesis, la buena entrevista para poder hacer una buena medicina. Perfecto. Mi recuerdo, cuando estábamos trabajando en la Ávila juntos, es que a ti te gustaba ver directo tú los pacientes, no eras de los que disfrutaba de pedir muchas interconsultas. Tú mismo ibas averiguando temas, conversabas con tus colegas, ibas dando solución. ¿Todavía es así que tú solucionas todo el paciente o más cargado algunas cosas con especialistas?
No, no todo, pero bastante. Afortunadamente la gente no se enferma de cosas raras. Para esas cosas raras está el subespecialista porque es su nicho. Y muchos subespecialistas no tienen la visión del intensivista al estar en UCI porque no pasan por UCI. No tienen ninguna rotación en su formación, ningún endocrinólogo, por ejemplo, bueno, hay muchas especialidades que no tienen una rotación, una dedicación exclusiva o, por ejemplo, un broncopulmonar pasará 2 meses aproximadamente en la UCI. Una pincelada de lo que es lo que yo pudiera pasar 2 o 3 meses en broncopulmonar. Entonces son pinceladas para nociones más bien básicas porque el intensivo es otra fisiología, es otro funcionamiento del cuerpo humano. Obviamente cuando tenemos un paciente ya que requiere una terapia como una quimioterapia o una cirugía, uno tiene que valerse de los colegas. Pero se cumple un poco la regla de la medicina interna de que si uno sabe comandar y conocer bien su paciente y tener eso es importante porque no es conocer, es saber los límites, saber el conocimiento, saber los límites para saber cuándo también hay que pedir ayuda. Pero Y suele lo, si- pasar de que los colegas, los que ven los pacientes al nivel de riesgo vital somos nosotros, no es el subespecialista que está en policlínico. Ahora, yo recuerdo haberte llamado para pedir ayuda. Así es, colega. Así es, Sí. paciente. Yo varias veces llamé a Eduardo para pedir ayuda y yo recuerdo cuando estuvimos en la UTI de la Florida, cuando pasé contigo, ver que en la UCI otros colegas tuyos te pidieron, oye, ayúdanos a entubar a este paciente que no podemos entubarlo. Entonces tú también eres una persona a la cual muchos solicitamos ayuda. ¿Para ti ha sido muy difícil eso? ¿Te gusta el saber que podemos apoyarnos en ti? A mí me gusta el hecho de poder poner en práctica 12 años de estudio y saber de que uno puede poner su granito de arena y a veces pasa que yo no puedo intubar. No siempre puedo intubar, si eso uno tiene que saber cuándo no puede y pedir ayuda. O sea, hace 2 semanas no pude intubar y era un paciente que finalmente hasta el anestesista le costó intubar. Entonces, no creo que si uno entiende de que uno va a poner un granito de arena en cada paciente, que no tenemos el conocimiento absoluto, con eso las cosas fluyen mucho más fácil y claro que me gusta poder sentir que estoy aportando y que estoy por fin cosechando las cosas que he sembrado por más de una década. Oye, pero yo quiero hacerte recordar un hito. Tú me dices las cosas sencillas. Yo incluso fíjate que cuando éramos estudiantes, estábamos en tercero, cuarto medicina, y los mismos ejercicios que hemos hecho aquí en el canal de, por ejemplo, enfermedades que causen fiebre, diagnósticos diferenciales. Entonces yo me acuerdo que entre los compañeros sacábamos 60, 70 y ya empezaba a ponerse difícil la cosa. Y tú eras de los que después empezaba con esos diagnósticos extraños, Crosser-Jacobs, virus del Nilo occidental, de las virus de las montañas rocallosas, ¿te acuerdas? Siempre tuviste mucha habilidad para los diagnósticos diferenciales y cosas raras. No solo lo más común, tú tenías mucha habilidad para ir a los house, Muy buscando bien. el detalle. Eso es la medicina interna, puede aprendernos la segunda mitad de la lista de diagnósticos. Las cosas más raras, tenerlas presentes, su forma de presentación, si tienen una presentación frecuente, una enfermedad infrecuente o una manifestación infrecuente de una enfermedad frecuente. Hay que tener siempre esas dos aristas, siempre las dos caras de la Perfecto. moneda. Perfecto. Oye, cuéntanos o cuéntale a los pacientes qué es la UCI y qué haces tú en una UCI. La UCI es una sigla que significa Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Y qué significa eso? Es el único lugar del hospital donde se entrega el servicio de atención de pacientes que están en riesgo vital. ¿Ya? Cualquier otra unidad no hace eso. Es solo ahí, en la UCI. Eh, a veces me preguntan UTI, ¿qué es lo que es UTI? Es unidad de tratamiento intermedio. Y es el punto intermedio, valga la redundancia, entre la sala común y la UCI. Pero si un paciente corre en riesgo su vida, es en la UCI donde sí o sí va a estar. Obviamente en pabellón, estos pacientes pueden estar en pabellón, pero de manera transitoria mientras se están operando, o en el servicio de urgencia cuando llegan al hospital. Pero su destino donde deben estar finalmente es en la unidad de cuidados intensivos y es cuando la gente se encuentra en riesgo vital. Una vez que ya salen del riesgo, pueden salir de la unidad y deben salir de la unidad.
Perfecto. Y ahí en el fondo, para darles más detalle, ahí ven los ventiladores mecánicos invasivos, en el fondo la ventilación invasiva, el uso de drogas vasoactivas en gente que no tiene ni presión, volver a ponerles presión, volver a hacer que funcione su cuerpo, la parte cardiovascular, la parte de su temperatura, todo. ¿Ya? Entonces, de las mejores unidades y principalmente esas dos cosas son las que se hacen ahí, que no en otros lugares. Ventilación invasiva y uso de drogas vasoactivas. Ahora tú te Exactamente. dedicas a una cosa aún más peculiar, más de nicho. Cuéntanos, ¿qué es esa cosa y en qué consiste? Exactamente, si bien en mi día a día yo veo pacientes con todas las características que tú dices, que están con sedación, es decir, están dormidos, están conectados a un ventilador mecánico, que es este tubo que va por la boca a los pulmones para hacer que respiren por ellos, con estos remedios que suben la presión, ese es mi día a día habitual, eso lo hago todos los días, pero además, una de las cosas que más me gusta dentro de la medicina intensiva es lo que se llaman las terapias de reemplazo renal que es, la gente lo conoce como la diálisis, pero eso es solo una de las 10 serán tipos de terapias de reemplazo renal. La diálisis es una máquina que hace de riñón, básicamente. Perfecto. Y la mayoría de las veces de manera transitoria, al paciente se le pone un plástico en la vena yugular, que es un catéter, que es un tubito, y ahí se conecta a una máquina que limpia la sangre de las toxinas. Y también podemos limpiar las toxinas que todos producimos día a día, que el riñón se encarga de eliminar junto con el hígado. Hay máquinas que pueden sustituir al hígado, que también me gustan. Y hay máquinas, por ejemplo, que te pueden cambiar la sangre completa. Plasmaféresis se llama. Eso también me gusta. Tenemos hoy día un paciente en la UCI que le estamos dejando plasmaféresis. Entonces, si te da una enfermedad muy grave y tú quieres limpiar de bacterias la sangre, por así decirlo, también hay máquinas, la misma máquina de diálisis, por así decirlo, tú la puedes cambiar un poco con una programación y transformar en una máquina que te va a limpiar las toxinas de la infección. Entonces, es un mundo lo que es las terapias de sustitución o reemplazo renal. Y eso es como mi nicho de investigación y donde más he dedicado tiempo a formación. Oye, ahí me mataste. Aprovecho yo también de aprender. Eso, por ejemplo, en un paciente con un shock séptico. Tú literalmente cualquier shock séptico puedes aprovechar esa máquina. ¿Qué características tiene que tener? Exacto. El shock séptico es la mayor enfermedad infecciosa que le puede ocurrir a un ser humano. De hecho, es un problema de salud pública, aprovechando la instancia comunicativa, es un problema de salud pública. Está dentro de la parte alta de la lista de causas de muerte. Un paciente que Claro. ingresa con shock séptico, la mortalidad empieza en un 40%. Y Wow. eso depende de la edad, qué tan severa es la infección, etcétera. Y ¿Ese el dato en Chile o el mundo, esa mortalidad de 40%? mundial. Ya. El mismo Chile varía en UCI con 30 y UCI con 50, pero cada paciente es individual. El DEST, porque tenemos pacientes con 70-80% de mortalidad. Oh, Entonces, y cuando el shock séptico evoluciona a su máxima expresión, que se llama shock séptico refractario, es que tenemos que hacer medidas que van más allá de la ventilación mecánica, los remedios para subir la presión, la droga los vasoactiva. antibióticos. Más allá de eso, que es conectar a lo que se llama hemofiltración de alto volumen. Una terapia, por ejemplo, que no se hace en todas partes del mundo porque algunos creen que no tiene utilidad, puede ser discutible. Para nosotros que investigamos en eso, creemos que es útil. Lo hacemos actualmente en varios centros en Chile y en el Hospital de la Florida, donde yo trabajo, se hace. Y es limpiar la sangre en un pequeño porcentaje suficiente de todos los mediadores inflamatorios. ¿Qué es eso? Toda la inflamación, de la sobrerespuesta del cuerpo a la infección, como las defensas están exacerbadas y ya ocurre una tormenta, hay que decir al cuerpo parece que esto está siendo muy agresivo, vamos a sacar bacterias y sus mensajeros, sus proteínas malas y vamos a sacar también parte de esta cascada que se genera, esta pelea entre las defensas y la bacteria, se genera un gran campo de batalla, hay que limpiar ese campo de batalla. Wow, ya, perfecto. Oye, y en otras cosas, por ejemplo, en pacientes que vengan con sobredosis de medicamentos, ¿también se puede usar? Se puede usar, depende del medicamento, la mayoría de las intoxicaciones por fármacos son fármacos que son dializables, es decir, que yo le conecto a esta máquina y los puedo limpiar. Ahí es muy importante que son los intoxicados más severos
y que tiene que llegar en la ventana de tiempo, porque una vez que ya la intoxicación avanzó, ya causó el descalabro, no tiene mucho sentido exponer al riesgo de la máquina para limpiar algo que ya dejó el descalabro. Pero sí, se ocupa mucho en intoxicaciones dializar al paciente. Y eso tiene que ser una unidad con disponibilidad de diálisis 24/7 y en el Hospital de la Florida lo tenemos. Oye, perfecto. Eduardo, cuéntanos un poquitito. Yo sé que tú no solamente has estado, yo ya mencioné que fuiste a Estados Unidos en pregrado a presentar trabajos de investigación dentro de otros lugares, presentaste en revistas de investigación, pero yo sé que ahora, después de terminar tu especialidad en en UCI, también saliste de Chile. Cuéntanos a dónde fuiste, qué fuiste a hacer específicamente. Sí, específicamente ahora, este año, 2023, es que durante la formación de medicina intensiva en la Católica tiene muy buenas conexiones y oportunidades para poder viajar al extranjero. Y en mi nicho de las terapias de reemplazo renal fue que yo decidí ir y tuve la oportunidad del contacto para ir con los referentes mundiales. Son varios, son como 5, pero pude ir con 2 referentes mundiales de lo que son las terapias de reemplazo renal en UCI. Estuve viviendo 2 meses en Londres y tuve, era un muy buen hospital, era el mejor hospital del Reino Unido. Y luego me cambié inmediatamente a Canadá, donde estuve un mes más en el hospital donde se hizo la primera diálisis del mundo. Ahí estuve también aprendiendo. Son formas de dializar, formas de cómo conectar a los pacientes. No es algo muy distinto a lo que hacemos actualmente en nuestro hospital, pero siempre salen nuevas ideas, distintos protocolos que hay que adaptarlo a nuestra realidad. Una muy bonita experiencia, fueron 3 meses que anduve fuera, ayudé a investigar incluso, van a salir ahí publicados quizá el próximo año el trabajo en el que estuve, el trabajo de investigación que estuve ayudando, así que fue una muy bonita experiencia y también conocer otro modelo de salud. Ambos se parecen bastante, una salud pública donde está totalmente reivindicada, donde si tú trabajas en el sistema público, eres bien visto, no eres porque es lo que te quedó. De hecho, yo tenía descuentos en Londres con mi credencial, tenía descuentos en ciertos restaurantes, 10, 20% de descuento. Si la gente se ¿Mm? opera en una clínica, se saca, por ejemplo, no sé, la vesícula y llegaba a complicar un poquitito, la gente pedía traslado al hospital público, porque ahí están los que saben. Lo mismo en Canadá, pero Canadá es mucho más público, prácticamente no hay sistema privado en Canadá. Pero sí, el sistema público allá está a la altura de lo que me gustaría que fuera nuestro sistema público y eso es el motivo por el cual yo solamente trabajo en el Hospital de la Florida. Porque actualmente en Chile mucha gente está resignada a qué es lo que me tocó, que es mi hospital público, y si en cierta medida los especialistas, subespecialistas, dedicamos nuestro tiempo al público, podemos cambiar esa resignación por orgullo de que estás en tu hospital con los especialistas y todos los recursos necesarios. Y es, pues así es. Oye, pero qué buena frase, además, lo que tú has dicho. Eso es muy cierto. Los especialistas del sistema público son vital, muy importante. Yo también fui general de zona, entonces conozco la realidad en el sistema público muy bien. Y te felicito porque tú también pasaste por el sistema privado y decidiste finalmente quedarte en el Hospital de la Florida, donde tú mismo ahí nos has dado luces de que tú ni siquiera eres del promedio. Probablemente si no eres, como yo creo, el mejor en tu área, en Chile, estás al menos entre los mejores en tu área. Si que no es el mejor, ya, dejémoslo como a ti te gusta, entre los 5 mejores. Entonces, No, yo creo y- que no, pero gracias. Hay mucha gente que viaja, pero es bueno tener la oportunidad y que la gente lo sepa, de sí, que no. Y, habemos especialistas así de formados en el sistema público, que estamos felices de estar en el público y me costaría, no imaginaría el contexto por el cual tendría que dejarlo. oye, cuéntame quizás otra cosa importante en UCI. Probablemente a ti te toca enfrentarte muchas veces a dilemas éticos en relación a el riesgo de muerte de una persona, eh, para tomar decisiones de hasta qué punto mantener el manejo intensivo y hasta qué punto conversar con la familia y frenar. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Siempre lo defines tú? ¿Hay un equipo detrás? ¿Cómo manejan ese tema ustedes? Mira, no es tan complejo como la gente cree cuando la decisión es compartida. Siempre lo conversamos entre dos en la visita, lo presentamos entre varios intensivistas, en este caso con el jefe de la unidad, que es intensivista. Yo le comento, Doc, mire, creo que este paciente, tanto, tanto, tanto.
Creo que, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que corta el queque? Básicamente, en buen chileno, es cuando tú empiezas a notar que con tu tratamiento estás haciendo daño. Siempre podemos hacer riesgo, hacer un catéter en la yugular, está el riesgo que se infecte. Pero el ejemplo más claro es cuando tienes que subir la potencia del ventilador mecánico hasta un nivel que ya sabemos que empieza a hacer daño porque a ese paciente no le queda mucho pulmón. Entonces, en ese minuto es fácil definir cuándo ese paciente ya no tiene sentido de que aumente la intensidad del tratamiento, lo que se llama encarnizamiento terapéutico, que es ensañarme, ensañarme, ensañarme. Mm. Porque yo digo, el paciente ya tiene la enfermedad que lo trajo a la UCI y yo más encima estoy agravando la situación, produciendo daño. Entonces uno tiene que echar un paso para atrás, conversar con la familia nuevamente, porque siempre que los pacientes van hacia esa senda uno empieza ya a preparar el camino y uno tiene que decir, llegamos a este punto en que no puedo escalar más en la terapia, porque no solamente no está aportando, sino que hace daño. Eso se conversa con jefatura y cada órgano, cada etcétera, tiene sus límites más o menos de lo que es daño, pero siempre el consenso es cuando uno ha leído harto en la vida, no es tan difícil hacer una adecuación del tratamiento que se llama, que es Perfecto. ponerle más potencia al ventilador. Mire, no creo que sea lo más óptimo para irse para la casa, porque si bien requiere más ventilador, pareciera que ese más ventilador solo le va a causar más daño sin beneficio. Entonces intentemos estar en este límite, que todavía tengo el beneficio sin mayor daño, y tratar de seguir en esa senda. Y ahí las posibilidades, obviamente, de irse a domicilio o salir de la UCI, por lo menos, se reducen. Y eso uno se lo dice a la familia. Y ahí viene Oye, toda la... y ahí con la familia, te tocan, es muy difícil enfrentar esto con la familia. ¿Tienes alguna forma en que tú conversas para explicar estos temas? No, ¿sabes qué? Yo creo que el hecho de que yo converso diario, o ellos me ven en la unidad diario, hacen de que la gente crea en uno. Hay una Es, diferencia entre el público eso y el mismo. privado. Y aquí viene el comentario ácido, pero a veces en el privado la gente cree que el dinero compra la inmortalidad. ¿Cuál es la nueva terapia? ¿Qué es lo que viene? Y si en una UCI privada o pública, pero me gusta partir con el ejemplo privado, hacemos todo perfecto, con todo lo que existe en el mundo, un 30% de los pacientes fallecen. Entonces, la mortalidad existe, lo único seguro que tenemos en la vida es que vamos a morir, y como sociedad chilena es lo que menos hablamos. La gente fallece y un 30% de los pacientes de UCI aproximadamente fallece. Y eso uno tiene que tener una buena relación de confianza con la familia para que entiendan que se está haciendo todo, y todas las herramientas que uno tiene disponibles. La buena Claro. comunicación, ¿cierto? Siempre lo recalcamos con los colegas y con los pacientes. Importante comunicarse para poder tener claro qué se está haciendo y qué no, y ver clara la expectativa. Lo explicaste tú maravilloso, Eduardo, así que gracias. Oye, No, yo hablaba que tú eres un apasionado por medicina. Yo te decía, una pasión intensiva, como siempre te conocí. ¿Tú te identificas así? ¿Te sientes todavía apasionado por medicina? ¿Amas esta carrera? sí, yo no soy una persona quizás apasionada. Tú eres una persona apasionada, Esteban, ¿eh? Yo te debería entrevistar a ti, decir, mira lo apasionado que es la vocación de comunicar, de hacer esta instancia comunicativa hacia la gente. Yo no tengo un canal así. Ojalá tuviera la pasión que tú tienes para poder comunicar. Sí soy, quizás la palabra no es apasionado, pero soy muy interesado por mis pacientes, porque tengan el tratamiento, pero al dedillo, así como hasta el largo de las uñas lo tengo controlado. Me gusta tener el control sobre todo, todas las aristas del paciente, y sabiendo que siempre hay una arista que no vas a poder controlar, y es tolerar la incertidumbre. Es imposible en medicina poder controlarlo todo. Eh, Siento que soy una persona más tranquila que apasionada, y en mi liderazgo, que a uno le toca siempre, como tú, te toca tu liderazgo en tu trabajo, y a mí mi liderazgo, la gente agradece que yo soy muy tranquilo. El paciente Perfecto. está antes de morir, puede fallecer, ocurre un incidente y sabemos que va a fallecer en un par de minutos si no tomamos la acción. Yo nunca grito, yo digo, traiga por favor el carro de paro. La gente corre, calmado, vamos a hacer esto. Si uno sabe lo que tiene que hacer, uno está tranquilo. Entonces el conocimiento da tranquilidad, y otra viñeta, el conocimiento da tranquilidad y tú sabes lo que tienes que hacer. Eso Entonces, es cierto.
Ahora, Exactamente. quizás porque yo lo veía en La Pasión, porque a ti siempre también te gustó mucho estudiar. Todavía, yo sé que tú eres de los que, incluso uno siendo colega tuyo y sabiendo que tú sabes mucho, yo sé que a ti te encanta revisar, darle una vuelta más, aprender un poco más. ¿Todavía mantienes ese espíritu? Sí, sí, de hecho, durante la formación hice diplomados y cursos extra que no eran parte de los requisitos en medicina intensiva, algunos ni siquiera relacionados a la salud del paciente. Hice como un curso de salud y economía pública, por ejemplo, que no me lo pedía nadie, yo me lo pagué solito y lo hice extra. Como había poco que estudiar en 12 años, este último año hice un curso de economía y salud, Sí. por ejemplo. Así Bueno, que sí, estoy estudiando. Creo que ahora que ya han pasado 12 años, con varios diplomados encima, dos especialidades, creo que hay un punto en que quiero dar un tiempo a estudiar otras cosas fuera de la medicina. Hay unos proyectos ahí para el próximo año, sí. para seguir estudiando. Pero no Yo sé que medicina. a ti te encanta aprenderse, por eso te digo, Ojo. eres un hombre apasionado y a uno eso le da orgullo. Lo mismo que le decimos a los colegas, a los pacientes. Hay que aprender algo cada día, hay que buscar. Uno siempre también está preparándose y Eduardo es un ejemplo de eso, que cada día fue subiendo en su especialidad, subiendo más temas dedicados a los pacientes. Entonces, Eduardo, no sé cómo agradecer que te hayas tomado unos minutos con nosotros. Gracias de verdad. Eh, no A sé ti. si quieres darle algún mensaje tú a nuestra audiencia, a los pacientes, colegas que nos van a estar viendo. Em, no, a mis colegas siempre llamarlo al público, que vengan al sistema público los que no estén. Em, a mí, independiente de mi sueldo, me encanta mi trabajo porque siento que marca una diferencia en disminuir la brecha de inequidad en salud que existe en nuestro país. A mí eso me encanta. Han habido ofertas del privado más de una por sueldos dos, tres veces, pero mi nivel de gasto estoy contento como es. Ya es un muy buen sueldo con la realidad chilena. eh, a los pacientes que hay proyectos de que la salud pública en Chile está mejorando con el paso de los años. Y si hay algún floridano por ahí escuchando esto, que ahí estamos, pues. Vamos a estar varios años, por lo menos 5 años en la UCI del Hospital de la Florida, y que confíen en nosotros. No prometo que vamos a hacer todo perfecto, porque el error en medicina existe, pero sí somos buenos para aprender de nuestros errores en programas de mejora continua, así como los pilotos de aviación cuando se cae un avión vuelven a practicar una y otra vez y otra vez y otra vez, vuelven a hacer para no cometer los errores. Nosotros siempre tenemos presente también nuestros errores y va a haber la confianza de decir acá hubo un error y nadie va a querer tapar nada, etcétera, porque se va a hacer una relación de total confianza. Ahora, yo también, y dándote en eso la paña, también yo pasé por el Hospital de la Florida y vi que están siempre la gente pendiente, preocupado. Yo no me sentí nunca solo cuando estuve en la UTI. Hasta tú pasaste a ver, revisar que se estaban haciendo bien, que se estén cumpliendo las cosas, que se estén cumpliendo los manejos. Es un hospital que funciona, pero excelente en las preocupaciones de la mejora continua, de la calidad en pro de los pacientes e incluso de nosotros como personal. Entonces yo en eso te felicito y seguir así también. Exactamente, de hecho, un solo dato, otro dato rosa, post pandemia, donde los hospitales veníamos medio desordenados en muchas cosas, fuimos el primer hospital que se sometió al proceso de reacreditación en ¿Ya? calidad y fue el primer hospital que acreditó y lo hizo solamente ni más ni menos que con el 100%. 100%, ni una falla en ningún lugar, ni en las cosas menores que a veces uno falla. Ya, perfecto, excelente, po. Y eso no solamente en la portuguesa, sino que todo el hospital. Felicitamos entonces al Hospital de la Florida y todos sus funcionarios. 2.400 funcionarios y yo creo que también un buen equipo directivo. Perfecto. Entonces también la felicitación al equipo directivo. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. A Un ti, abrazo Esteban. entonces y veámonos en una próxima entrevista. No sé si te animas más adelante. Puesto, usted elija el tema y tenemos tiempo. Perfecto. Ya, pues Eduardo, gracias. Un abrazo entonces. Que te vaya Un abrazo. súper, súper bien. Chao, chao. Chao, chao.